Capítulo 2. El topo. De modo que cabe sospechar que existe una constitución no escrita, cuyo primer artículo rezaría: la seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos. De todos los ciudadanos, incluidos los que, al difundir la inseguridad, se creen seguros. Y ahí está la estupidez de que le hablaba. Así que estamos atrapados en una farsa. Del autor Leonardo Sciascia, El caballero y la muerte. Sucedió años antes del desplome, mucho antes de que la impunidad que marcó su comportamiento delictivo y el blindaje que lo protegió durante 2 décadas se desintegrara en la madrugada del 10 de diciembre de 2019, en Grapevine, Texas, cuando agentes de la DEA lo ubicaron y lo llevaron detenido, acusado de conspiración en el tráfico de cocaína y falso testimonio. Sucedió mucho antes, cuando era jefe de inteligencia de la Policía Federal Preventiva PFP y venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN. Era un tipo de apariencia gris, retraído, con mirada de reptil, que ansiaba saltar a las grandes ligas del poder. La llegada de Vicente Fox a Los Pinos fue una oportunidad que no iba a desaprovechar y no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. Quienes lo conocieron lo describen como un típico producto del AMPA, uno más del sistema, de esos que se reciclan en cada sexenio y se acoplan a los devaneos de los inquilinos del poder político, que siempre supieron sacar provecho de estas productivas tareas. El espionaje a políticos y empresarios, las extorsiones y el secuestro, los asesinatos por encargo y los vínculos con el capo del cártel en turno eran parte de un universo personal de conspiraciones, mentiras y traiciones, cuyo denominador común es la muerte. Era como otros tantos, ni mejor ni peor. Rechazado por la Academia de Policía, sin formación intelectual ni profesional y con problemas de dicción que le impedían completar una frase o transmitir una idea, provocaba que a sus espaldas compañeros subordinados lo bautizaran metralleta o tarta, alias que conocía y que acrecentaron sus resentimientos. Desde que ingresó al CISEN en 1989, sin título universitario, más tarde se recibiría de ingeniero mecánico. Aprendió de la memoria la teoría y la logística de los ilícitos y tuvo el privilegio de tener maestros excepcionales en estas lides. El contraalmirante Wilfrido Robledo Madrid, a quien le cargaba el maletín, el ingeniero Jorge Tello Peón, el general Jorge Carrillo Olea y el comandante Alberto Pliego Fuentes, ex guardaespaldas del corrupto policía Arturo Durazo Moreno, quien trabajó con García Luna en la captura de Daniel Arizmendi y luego terminó en la cárcel acusado de proteger a bandas de secuestradores y narcotraficantes. Sucedió mucho antes, cuando aún no avisoraba la profundidad del precipicio. Apadrinado por Rafael Macedo de la Concha, al que conoció vía su amigo Luis Cárdenas Palomino, llegó hasta Vicente Fox con un ambicioso plan de seguridad. Sin embargo, tenía un competidor, Juan Pablo de Tavira, respetado criminólogo creador de los modelos de prisiones de alta seguridad y exdirector del penal de Almoloya. Durante el gobierno del Ernesto Zedillo, el procurador Antonio Lozano lo había nombrado al frente de la Policía Judicial Federal, PJF, donde permaneció apenas 20 días. El 23 de diciembre de 1994, Tavira estuvo a punto de morir por un escape de gas en su casa, episodio que para muchos fue un atentado intencional, pues ya había recibido amenazas. Tavira permaneció internado en grave estado hasta 1995, cuando se recuperó y retomó actividades. El 14 de agosto de 2000 se reunió con Marta Sagún y le presentó un proyecto de seguridad y prisiones. Según revela un testigo del encuentro, Marta quedó encantada,
y organizaron una junta con el presidente electo, frente al que Tavira se explayó sobre su proyecto. Sin embargo, el 20 de noviembre, 3 meses después, Tavira fue asesinado por un pistolero solitario que le descargó 4 balazos calibre 38 en la cabeza, en el restaurante del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde se encontraba cenando. Extraño porque, salvo alumnos o profesores, nadie podía ingresar al lugar. Nunca se supo qué pasó con el documento que Juan Pablo de Tavira entregó en el cónclave realizado en las oficinas de Fox, en Paseo de la Reforma. Sin embargo, inmediatamente después del crimen, el tipo gris y sin preparación al que llamaban metralleta logró lo que anhelaba. Lo nombraron coordinador de inteligencia para la prevención de la PFP y el 1 de septiembre de 2001, durante su primer informe de gobierno, Vicente Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación, AFI. Confió la dirección de esta a Genaro Luna García, quien a partir de entonces comienza a desarrollar un poder que ejerció con absoluta impunidad durante 12 años de panismo. Protegido por Vicente Fox y Felipe Calderón, cómplices de sus crímenes, se convirtió en amo y señor del mal. Para lograrlo se rodeó de sus primigenios compinches del viejo CISEN, los tipos pesados con los que aprendió y ejerció sus primeras tropelías. Jorge Tello Peón fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública, bajo la jefatura de Alejandro Hertz Manero, y Wilfrido Robledo acompañó a su pupilo en la construcción de un superproyecto que, según alardeaban, sería un símil del FBI. El crimen de Juan Pablo de Tavira nunca fue esclarecido, pero las sospechas sobre su autoría, según fuentes militares y amigos del difunto, tienen un destinatario que lleva su nombre. Durmiendo con el enemigo. Es prepotente y violento. Durante el tiempo que trabajé en México, tuvimos fugas de información de operaciones importantes. Cuando llegábamos al lugar, alguien había dado el pitazo, y era García Luna, porque estaba al tanto de nuestras operaciones. Intervenía nuestros teléfonos y los que trabajaban con él eran delincuentes. Una noche casi sucede un desastre. Estábamos en Cancún detrás de un pesado del PRI que estaba prófugo y trabajaba para Amado Carrillo. Desconfiábamos de los mexicanos y para evitar un fracaso decidimos no entregarles toda la información. Cuando llegamos a la casa donde estaba, el tipo se había escapado. Comenzó una balacera y de pronto aparece desde la obscuridad García Luna. Nunca pudo explicar qué hacía ahí. En ese momento estaba en el CISEN y tenía su gente en Cancún, que nos seguía todo el tiempo. García Luna le avisó al personaje que escapara, estoy seguro. Fue muy difícil trabajar con él. Sentíamos que teníamos el enemigo adentro permanentemente. Un jefe de la DEA me relató esta historia a finales del 2011, en un restaurante de las afueras de Miami. Con acento cubano y toda una vida en Estados Unidos, no apeló a eufemismos para describir al entonces poderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. El miembro de la agencia antidrogas llevaba largo tiempo investigando al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien fue gobernador de 1993 a 1999. Y era acusado por las agencias de Estados Unidos de lavar dinero del cártel de Juárez. Permaneció prófugo desde diciembre de 1999 hasta el 24 de mayo de 2001, año en que fue apresado en Cancún por agentes de la DEA y de la PGR. Desde 1995, Villanueva Madrid enviaba dinero sucio a cuentas bancarias en Bahamas, Panamá, Suiza y Estados Unidos. Por cada cargamento de drogas que dejaba pasar, recibía $500,000, según informes de la DEA. En 2010
fue extraditado a Estados Unidos, donde a cambio de protección y el exgobernador se declarara culpable de recibir dinero del cártel de Juárez. De acuerdo al relato de la gente, desde que García Luna estaba en el CISEN, la DEA sospechaba que sus manejos lo tenían bajo su radar. En ese tiempo, Amado Carrillo Fuentes era uno de los capos más poderosos de México y pagaba millones a políticos, policías, militares y jueces. Jorge Carrillo Olea fue un pilar importante en la formación del entonces joven de 21 años, que ingresó a trabajar al CISEN en 1989. Quienes conocieron a García Luna en ese tiempo aseguran que fue bajo la gestión del exgobernador de Morelos cuando aprendió las prácticas de la policía mexicana. En un periodo dominado por la industria del secuestro, esa añeja relación parasitaria entre policías y criminales marcó las acciones de García Luna y moldeó su personalidad delictiva, misma que desde el poder lo llevó más tarde a la construcción de un complejo entramado de ilícitos con la tolerancia y complicidad de gobiernos, empresarios y jueces que se vieron beneficiados. De 1994 a 1998, Morelos fue el paraíso del secuestro. Los colaboradores del gobierno Carrillo Olea, Jesús Miyazawa, coordinador de la Policía Judicial del Estado y ex policía de la Dirección Federal de Seguridad del Distrito Federal, y Armando Martínez Salgado, jefe del grupo antisecuestros, se dedicaban a secuestrar y hacer desaparecer los cadáveres de las víctimas. En 1996, miles de morelenses marcharon por las calles exigiendo seguridad, pero fue recién cuando secuestraron a la hermana de Bill Richardson, embajador de Estados Unidos en la ONU, que el expresidente Ernesto Zedillo presionó a Carrillo Olea, aterrado por la trascendencia internacional. La familia pagó el rescate y la mujer fue liberada. Como dato curioso, Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, era dueño de una mansión en Cuernavaca, ubicada a pocos metros de la casa de Carrillo Olea, lo mismo que Amado Carrillo Fuentes y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, capos del cártel de Juárez que vivían muy cerquita del gobernador y andaban tranquilos por Cuernavaca. En agosto de 1998, el contraalmirante Wilfrido Robledo y su asistente Genaro García Luna, en colaboración con el comandante Alberto Pliego Fuentes, fueron los directores de la trama que conduciría a la captura de Arismendi. Parecía el comienzo de un capítulo que garantizaría algo de justicia y seguridad a los mexicanos. Pero, 15 años después, aquello es una quimera y la continuidad de una tragedia sin fin. Malas compañías. He's just a police. Me responde Tony Garza, ex embajador de Estados Unidos en México, cuando le pregunto por el secretario de Seguridad Pública protegido del presidente. Compartimos un café una mañana de sol a mediados de 2011 en su lujosa oficina ubicada sobre el Paseo de la Reforma, con una vista deslumbrante de la Ciudad de México. Sonrió frente a su respuesta, ciertamente irónica, y él también sonríe. El ex embajador conoce México muy bien, simpático y de alto perfil mediático. Es amigo personal de George Bush, hijo, y estuvo casado con María Asunción Aramburu Zavala, María Azun, la mujer empresaria más rica de México. Le expongo algunos elementos de mis investigaciones sobre García Luna y de otras más publicadas por varios periodistas mexicanos. Se forma un silencio incómodo. Tony Garza no quiere hablar del policía y tampoco de Felipe Calderón y su guerra. Suena lógico. Fue el primer diplomático extranjero en reunirse con Calderón después de ser presidente electo en las oficinas de la Colonia del Valle. También lo visitó con frecuencia en su sexenio. Sin embargo, es el mismo diplomático que el 25 de noviembre de 2008, después de un encuentro con Paola Holguín, su par en la Embajada de Colombia en México,
Dijo que la funcionaria le comentó que el director de la Policía Nacional de Colombia le había dicho que si Genaro García Luna no mejoraba la investigación de los antecedentes de los agentes que reciben entrenamiento en Colombia, iban a considerar cerrar el programa, según información de WikiLeaks. Lo que denunciaba este cable filtrado por Julian Assange era apenas la punta del iceberg. A García Luna, como a algunos protagonistas de historias decimonónicas, lo condenaba a su pasado. Tenía las manos manchadas y el gerenzamiento del delito estaba en su naturaleza. Sin embargo, continuó 12 años sin que los nubarrones que flotaban sobre su cabeza y los de su tropa se transformaran en un viento negro. Genaro García Luna tenía un poder unívoco y la protección del presidente, pero la corrupción generalizada dentro de la fuerza que dirigía era motivo de conversaciones en las agencias de inteligencia que monitoreaban la guerra contra las drogas. Algunos policías bajo su mando cayeron asesinados por estar coludidos con el narcotráfico o por venganzas internas y traiciones. Un listado interminable de testigos protegidos. En realidad eran delincuentes. Fue utilizado por García Luna y sus secuaces para acusar a inocentes o vengarse de enemigos. Las reiteradas persecuciones y amenazas a periodistas que denunciaban sus corruptelas, así como una caterva de secuestradores, socios en el negocio millonario del plagio que sobreviven bajo su manto protector, y sus indiscutibles maniobras para borrar cualquier competencia del mapa, delineaban el perfil de una banda de fascinerosos. Cuando lo colocaron al frente de la AFI, aterrizó con los socios de los viejos tiempos del CISEN, los compadres con los que conformó una secta poderosa: Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Edgar Eusebio Millán, Armando Espinosa de Benito, Igor Labastida Calderón, Domingo González Díaz, Mario Velarde Martínez, Ramón Pequeño García y Aristeo Martínez, entre los más cercanos. Algunos fueron asesinados, otros están detenidos, prófugos o se reciclaron en el poder político de turno. En su mandato al frente de la AFI, sus policías sumaron 447 actos delictivos solo en los 2 primeros años. Su alianza con las mafias se incrementó y la organización policíaca que presidía estaba contaminada por el narco y por la participación en secuestros célebres. A Vicente Fox, como a sus antecesores del PRI, nunca le interesó realizar un trabajo de limpieza de los cuerpos policíacos y tampoco renovó los cuerpos militares, herencia de 71 años de tricolor, preludio del infortunio que se avecinaba. A sangre fría. Hija, se llevaron a tu hermana. ¿Quién es, mami? Un hombre entró a su carro y a otro auto, manejado por 2 que estaban atrás, se la llevó. La señora se quiebra y su hija, en estado de shock, le pide que se calme. Cuelga y llama al celular de su hermana, que responde nerviosa. ¿Te secuestraron? Dime sí o no. Pregunta. Ella le responde afirmativamente y se corta la comunicación. Sucedió en octubre de un agitado 2001, cuando Vicente Fox apenas estrenaba la presidencia. La hermana de la víctima trabajaba en la oficina de informática de la presidencia, organismo que dirigía Luis Alberto Bolaños. Su esposo, quien laboraba allí, se comunicó con un asesor del Estado Mayor Presidencial y le relató el episodio. El hombre llamó a su vez a Luis Cárdenas Palomino, quien por entonces era director general de investigación judicial de la AFI y mano derecha de Genaro Luna García.
Necesitamos tu ayuda urgente. Secuestraron a la hermana de una compañera que trabajaba aquí en la presidencia y es además hija de un general de la nación. Silencio. Debe de ser un error. Ahora lo solucionamos, respondió Cárdenas Palomino y, en menos de 10 minutos, la joven fue liberada en la puerta de una papelería cerca del periférico. Camina y no mires hacia atrás, le dijeron. Desencajada y temblorosa ingresó al comercio y pidió ayuda con un hilo de voz. Estaba aterrada. Sentía el cañón de la pistola clavado en su costilla. Llamó a su casa llorando y llegaron a recogerla. Por razones de seguridad, los protagonistas de esta historia me solicitaron el anonimato, pero este brevísimo episodio revela que desde el inicio del gobierno de Fox, la mafia de García Luna comenzó a actuar. ¿Por qué Cárdenas Palomino apenas se entera de que mi cuñada trabajaba en la presidencia y era hija de un general, dijo que fue un error y casi inmediatamente es liberada? Se pregunta la hermana de la víctima. En una plática que mantenemos vía telefónica, remata. Fueron Cárdenas Palomino y García Luna. Todo coincide y me provoca escalofríos. En el sexenio de Vicente Fox comenzaron los años fructíferos de García Luna y sus acólitos. El negocio de los secuestros creció en paralelo con el del narcotráfico. José Antonio Ortega, autor de El secuestro en México, retrata así a García Luna de la siguiente manera. En cortito es muy bueno para seducir, aunque ya no en un discurso político. No habla bien, tartamudea, no tiene una personalidad fuerte, no es un gran orador, no tiene cultura, no articula, es una gente muy limitada, no conoce más que de cómo alambrear, cómo hacer montajes, cómo hacer persecuciones, pero hasta ahí. ¡Shh! Silencio. ¿Con quién hablas? Con nadie, estoy rezando, respondió el hombre aterrado desde la cajuela del auto donde lo encerraron. Me pasé rezando los 20 minutos que duró el viaje. Recuerda, años después. El 19 de julio de 2005, el argentino Rubén Omar Romano, técnico del equipo Cruz Azul, fue secuestrado al salir de las instalaciones del club de fútbol. A las 14:20 horas, su BMW gris plata fue interceptado por 2 camionetas con hombres armados en la avenida Guadalupe Ramírez, en Santa María Tepepan, luego de cargar gasolina. Los secuestradores lo bajaron a culatazos y lo arrastraron hasta uno de los vehículos. Rubén Romano permaneció secuestrado 65 días en una casa precaria, ubicada detrás del reclusorio Oriente en Iztapalapa, un hoyo obscuro y miserable con uno de los mayores índices de delitos en la Ciudad de México. Por esa alcaldía transitaron algunos de los hombres de confianza de García Luna, Igor Labastida y Luis Cárdenas Palomino, quienes aprendieron los secretos de la convivencia entre policías y malhechores. A la familia le exigieron $5 millones para liberarlo, y esta a su vez le pidió a Bernardo Batis, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que no interviniera en las investigaciones del secuestro, la cual quedó en manos de la AFI. Sorpresivamente, el 22 de septiembre, Romano fue liberado por la AFI, con García Luna y Cárdenas Palomino al frente del operativo y sin disparar un solo tiro, aunque adentro encontraron armas de grueso calibre y detuvieron a 5 personas. El célebre secuestrador Luis Canchola Sánchez fue acusado de dirigir el plagio desde el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, donde había estado detenido desde 2004. Jefe de la banda de los Canchola, tenía un extenso historial de secuestros y era viejo conocido de Labastida y de Cárdenas Palomino. La liberación del técnico argentino dejó varias dudas. García Luna dijo que desde un día antes
sabían en qué casa se encontraba Romano. Si es así, ¿por qué se esperaron 24 horas? Cuando llegaron dejaron a Romano esperando durante 1 hora. Fue extraño. Después me enteré de que estaban esperando a los medios, reveló el técnico. Cuando los policías le pidieron que reconociera a los 5 detenidos, respondió que no podía, porque todo el tiempo estuvo con los ojos vendados. Estuve 65 días tirado en un colchón en el piso, con los ojos tapados y nunca vi la cara de los secuestradores. Raro. Si no pudo reconocerlos, ¿cómo es que la AFI estaba tan segura de la autoría del grupo? La entrevista fue para Javier Alatorre de Televisión Azteca, por gestión especial de Cárdenas Palomino. El montaje de la liberación fue urdido por Genaro García Luna, que necesitaba promocionar su imagen. Para esta se potenció tiempo más tarde, cuando el técnico ingresó a la cancha durante un partido entre Cruz Azul y los Dorados y llevaba puesta una camiseta blanca con la inscripción "Gracias, AFI". El caso de mayor impacto nacional e internacional fue la puesta en escena de la detención de Florence Cassés, la cual desencadenó un enfrentamiento sin precedentes entre el gobierno francés y el mexicano. Felipe Calderón canceló las actividades del Año de México en Francia, que tendrían lugar en París. Sarkozy propuso que todos los eventos sirvieran para homenajear a la ciudadana francesa detenida en México y presa en un proceso judicial viciado y lleno de irregularidades. El 5 de diciembre de 2005, en el rancho Las Chinitas, en la carretera de Cuernavaca, un equipo de la AFI, al mando de Luis Cárdenas Palomino, detuvo a Israel Vallarta y a Florence Cassés, su pareja, acusándolos de integrar la banda de los Zodíaco. García Luna presentó ante los medios la exitosa operación, entre comillas, que derivó en la liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años. Sin embargo, rápidamente se probó que fue montaje grabado un día después de la detención, con la complicidad de Televisa. En febrero de 2006, Florence Cassés se comunicó desde la cárcel con el programa Punto de Partida, producción de Televisa conducida por Denise Merker, y relató los detalles de su detención. García Luna estaba presente y, presionado, aceptó que había actuado así por petición de los medios. Esta confesión había sido suficiente para remover a García Luna del cargo. Pero en ese entonces Calderón todavía no era presidente. Lo apoyó fervorosamente. En 2007, Cassés fue condenada a 60 años de cárcel. El 9 de marzo de 2009, dentro de un contexto de relaciones bilaterales casi inexistentes y en el marco de la reunión del G20, el mandatario francés Nicolas Sarkozy llegó por primera vez a México con el propósito de lograr el traslado inmediato de Florence a Francia, como Felipe Calderón le prometió un día antes, cuando sostuvieron una llamada telefónica sobre el asunto. En una tensa reunión privada realizada en Los Pinos, apenas Sarkozy solicitó la extradición de Cassés, Felipe Calderón, visiblemente molesto, le respondió negativamente. Además, le reafirmó que había pruebas contundentes contra Cassés y su pareja, que pertenecían a una banda de secuestradores y que se quedaban presos en México. Frente a Sarkozy, Calderón, imbuido de soberbia, defendió a capa y espada la farsa montada por Genaro García Luna durante la detención de la francesa y su novio, clave para invalidar la causa judicial. El 23 de enero de 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Florence Cassés fue liberada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Israel Vallarta continúa detenido
sin condena y denunció que fue torturado brutalmente por Luis Cárdenas Palomino y Javier Garza Palacios, hombres de confianza de García Luna. 5 miembros de su familia fueron apresados y torturados. Todos dieron positivo al protocolo de Estambul, el cual prueba científicamente las torturas. Entrevistada por el semanario El Express, el 15 de enero del 2020, Florence Cassés anunció que preparaba una demanda contra Felipe Calderón, Isabel Miranda de Wallace, Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna. Antes de mi juicio falso, el ex jefe del Estado, o sea, Felipe Calderón, me puso en televisión en vivo y me calificó de secuestradora, cuando sabía que estaba mal. García Luna dirigió y filmó nuestro secuestro en vivo y transmitió la fábula de los Zodiaco. Wallace fue protagonista de mi linchamiento mediático. Todas las personas del esquema de Calderón y García Luna deben explicar por qué mintieron y a cambio de qué lo hicieron. Quiero reparación del daño que me provocaron. Fue lo que comentó Cassés, supuesta líder de una banda de los Zodiaco que nunca existió. Fue un engaño de García Luna y sus agentes, un mecanismo siniestro que se repitió en otros casos. El 10 de septiembre de 2007, Silvia Vargas Escalera, de 18 años, hija del empresario Nelson Vargas, exdirector de la Comisión Nacional del Deporte CONADE, fue interceptada a las 6:45 horas por un comando armado, mientras se dirigía al colegio Alexander Vine, en la colonia Las Águilas. Como no llegaba a su destino, su padre la llamó, pero un hombre respondió el teléfono y le exigió $3 millones para liberar a su hija. Nelson Vargas se reunió con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, quienes le dijeron que se quedara tranquilo, que ellos se ocuparían de su hija. El secretario de Seguridad le pidió además que no lo hiciera público, que se mantuviera en silencio. Vargas acató y pagó lo que le pedían los secuestradores. Pasaron 11 meses y Nelson Vargas, angustiado y harto, realizó una conferencia de prensa el 26 de noviembre de 2008, acompañado de su esposa, durante la cual hizo público el secuestro de Silvia. Enseñó las fotos de los plagiarios de su hija, entre ellas las de Óscar Ortiz González, un hombre que trabajó 2 años como chofer de la familia, y su hermano Raúl Ortiz González, quien estaba preso y había escapado de la custodia de la PGR mientras se encontraba internado en el hospital de Choco. Según Vargas, ambos eran integrantes de la banda de los Rojos. Ya pedí, ya supliqué, ya lloré. Ahora exijo a Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna que encuentren a mi hija. ¿Dónde está la tan cacareada tecnología de punta? ¿Dónde está la inteligencia si lo obvio no lo ven? Lo indignante y asombroso es que en el indicio que yo señalé ante la PFP a Óscar Ortiz como presunto implicado, porque inmediatamente después del secuestro desapareció y nunca lo investigaron. Luego me informaron que no había elementos para detenerlo. El no saber qué ha pasado con mi pequeña me tiene deshecho, pero seguiré hasta las últimas consecuencias, denunciando la ineficacia de las autoridades, aunque ponga en riesgo mi vida. Un mes después de la conferencia de prensa, el cuerpo de Silvia apareció enterrado en el patio de una casa de seguridad de Tlalpan. Había sido asesinada a los 3 días de ser secuestrada y después de cobrar el rescate. La banda de los Rojos fue acusada del plagio y asesinato, pero la mayoría de sus integrantes se encuentran libres porque las pruebas judiciales en su contra son endebles. Cabe preguntarse, ¿por qué Medina Mora y García Luna no actuaron de inmediato apenas Nelson Vargas señaló al ex chofer de su hija? ¿Por qué García Luna le pidió
que se mantuviera en silencio durante más de un año, sumiendo a la familia en un infierno de incertidumbre? ¿A quiénes protegían? Las respuestas son evidentes. Eran cómplices del secuestro de Silvia Vargas y por eso le mintieron al padre. El 4 de junio de 2008, Fernando Martí, de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí, fue secuestrado en un falso retén sobre la avenida Insurgentes Sur, en la colonia Jardines del Pedregal. A los 53 días, el cadáver del joven apareció en el maletero de un auto abandonado en la colonia Villa Panamericana de la delegación Coyoacán. A estas alturas, los mexicanos estaban hastiados de tantos secuestros, tantos criminales sueltos y tanta impunidad. Como si fuera poco, el clima externo de violencia se agregaba a la guerra soterrada que sostenían el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera y el secretario de Seguridad Genaro García Luna. Una guerra feroz y con consecuencias graves. Después de un hecho delictivo de alto impacto mediático, se tiraban unos a otros con supuestos culpables, que la mayoría de las veces eran personas inocentes, tomadas al azar. No había reglas y todos los métodos eran válidos. La investigación de la Procuraduría Capitalina apuntó rápidamente a la banda de La Flor, cuyos integrantes fueron detenidos en noviembre de 2008. Entre sus miembros más importantes estaban Lorena González Hernández, la comandante Lore, ex agente de la PFP y miembro del área de secuestros y robo de vehículos de la desaparecida AFI, así como Sergio Humberto Ortiz, alias el APA, un viejo policía que había trabajado con el célebre Arturo Durazo Moreno. Entre julio y octubre de 2009, García Luna y Cárdenas Palomino asestan el contragolpe a Mancera y detienen a 10 integrantes de los Petriciolet, una banda creada por una familia con un largo historial delictivo. Son detenidas más de 14 personas, entre ellas María Elena Ontiveros Mendoza, alias La Güera, una ex agente de la PGR, Noé Robles Hernández y Edgar Carrillo Tenorio, entre otros. A partir de este momento, la investigación entra en un oscuro túnel que impide saber hasta hoy, y quizás nunca, quién asesinó a Fernando Martí, quién fue el autor intelectual y quién se quedó con el pago millonario del rescate. Un año después, un crimen ligado estrechamente al secuestro de Fernando Martí pasa desapercibido en medio de tanta muerte y tanta locura. La madrugada del 20 de agosto de 2010, Óscar Paredes Echegaray, empresario y dueño de un despacho de abogados, es asesinado en el bar Bengala, en la colonia Roma Norte. Pasadas las 4:40 horas, 3 personas fueron directo a Paredes y le descargaron encima 2 pistolas y una subametralladora. En el atentado resultaron heridos de bala el empresario Mariano Martínez y su escolta. El empresario, un personaje pintoresco, debía atestiguar una semana después contra la banda de La Flor, quienes habían secuestrado a su hijo Javier en 2008, con un método similar al que utilizaron con el hijo de Martí. Su hijo tenía 12 años y después del pago del rescate había aparecido con vida. Óscar Paredes nunca había estudiado Derecho, pero fue un hombre astuto que fundó un despacho con buenos abogados y se relacionó con el alto mundo del narcotráfico, pues consideraba que de ese modo ganaría dinero rápido. Luego de años de relaciones y una gran cuota de arrojo, logró tener como clientes a Amado Carrillo Fuentes y Almayo Zambada, entre otros. Con Alejandro Martí se había reunido unos días antes de que lo asesinaran. Martí necesitaba conocer los datos que poseía Paredes, mismos que lo ayudarían en la investigación del asesinato de su hijo.
Quienes lo conocieron me cuentan que esa noche Paredes no fue con toda su escolta y es evidente que alguien les pagó para que no estuvieran presentes. Un abogado de su despacho, que prefiere permanecer en el anonimato, me reveló que Óscar Paredes tenía una libreta donde registraba todo lo que había investigado sobre García Luna y Cárdenas Palomino, a quienes apuntaba como responsables del secuestro de su hijo. Allí estaban los datos de sus vínculos con el cártel de Sinaloa y cuánto cobraban por darles protección, y los datos de las entradas que levantaban con los secuestros orientados a familias poderosas de México. A muchas personas las secuestraban y los obligaban a convertirse en prestanombres para lavar dinero sucio. Esa libreta nunca apareció. Se la llevaron la noche que lo asesinaron. Óscar estaba recibiendo amenazas desde hacía tiempo. Él sabía que García Luna lo quería matar. El nombre de Óscar Paredes no murió con él. Regresó a través de Jesús, el rey Zambada, en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el 20 de noviembre de 2018, en Nueva York, cuando denunció a Genaro García Luna de recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa entre 2005 y 2006. Nos reunimos en un restaurante de la Ciudad de México y Óscar Paredes Echegaray, el abogado de mi hermano, le entregó a García Luna un maletín con $3.3 millones, declaró Zambada. Todos los detenidos de los Petriciolets fueron obligados a confesar bajo tortura, por lo que sus confesiones carecen de validez jurídica. Fueron exhibidos y humillados en público, acusados de 14 secuestros y 8 asesinatos. Preso sin condena, culpable fabricado. Esta historia comenzó la fría mañana del 4 de febrero de 2010, cuando la vida de Edgar Ulises Carrillo Tenorio se torció. En sus peores pesadillas imaginó que lo acusarían de integrar una banda de secuestradores, una víctima más de una diabólica maquinaria de fabricación de culpables creada por el Estado. Tenía 33 años y salía de la casa de sus suegros en la calle Cerrada de los Santos 59, en Villahermosa, municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, para llevar a su sobrina Estefanía a la escuela. Recuerda que subió la camioneta Suburban modelo 2003, propiedad de su suegra, y condujo en pijama y chanclas hasta el colegio, donde dejó a la niña. De regreso a la casa, mientras transitaba por la calle H. Galeana de la colonia Juárez, una camioneta blanca tipo Ichiban le bloqueó el paso por delante y otros autos lo acorralaron por detrás. Varios hombres vestidos de civil y armados lo bajaron a golpes y lo tumbaron contra la camioneta. Lo esposaron con las manos de la espalda y apuntándole a la cabeza le gritaron: «Ya valiste verga, cabrón». En el trayecto comenzaron a torturarlo. Lo desnudaron, lo ataron, le colocaron un trapo en la boca y le tiraron agua. «Ya te chingaste, Rommel, ahora sí valiste madres». Aterrado, les dijo que se equivocaron de persona. Lo golpearon en las piernas y las costillas mientras sus captores no dejaban de gritar: «Ya te chingaste, ahora sí vas a decir y hacer lo que nosotros te decimos. Y si no lo haces, te matamos. Nadie sabe de ti y afuera tenemos gente que con solo una llamada pueden levantar a tu vieja y a tu hija y hacerle lo mismo que a ti». Pamela Beniceri, prima de Edgar, se ocupa de su caso. Se puso en contacto conmigo desde Estados Unidos. Hablamos por teléfono y suena angustiada, porque en una película de terror. Mi primo trabajaba en una maderera y cuando regresa a su casa, su esposa le pide que lleve a su sobrina a la escuela. Me cuenta que cuando se lo llevaron le dieron choques eléctricos. Lo intentaron asfixiar varias veces. Le pusieron cables pasacorrientes en los testículos. Le rompieron la nariz. De hecho, en las fotos que aparecen en los periódicos se le ve la nariz completamente reventada, relata Pamela. Edgar describe lo que vivió en una carta que dice así: «La primera golpiza fue en el trayecto hasta que la camioneta se detuvo.
Escuché que se abrió un portón y bajamos hasta un estacionamiento en el sótano. Me bajaron y me sentaron en una silla. Me quitaron la venda en las esposas y abrí los ojos. Estaba en un cuarto de oficina, con una lámpara de escritorio encendida. Ahí me mostraron fotos de mi hija, la casa de mis padres, de mi suegra, y me dijeron que si no hacía lo que me pedían, si no decía lo que ellos querían, me iban a secuestrar a la familia. Entraron más personas con un equipo de video y me hicieron memorizar lo que habían escrito en una cartulina, porque me iban a grabar diciéndolo. Me volvieron a torturar porque me costaba recordar lo que estaba escrito. Cuando por fin terminé, me dieron unas hojas para firmar y me tomaron las huellas. No sé qué fue lo que firmé. De ahí lo llevaron en la camioneta, vendado y esposado, hasta unas oficinas del Ministerio Público donde apareció una mujer que dijo llamarse Nora Caballero. A la mañana siguiente avisaron a la familia. Me detuvieron el 4 de diciembre a las 19:30 y me desaparecieron hasta el otro día. ¿Cómo llegaron a Edgar? A través de Noé Robles Hernández, la primera persona detenida por la Policía Federal por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí. Con el mismo método de torturas y cartulinas con nombres, lo obligaron a señalar a varias personas acusándolas del secuestro de Fernando Martí. Edgar era uno de los que figuraban en la cartulina. Noé relata que el nombre de Edgar se lo sugirieron 20 días antes de que lo detuvieran mientras éste llevaba a su sobrina al colegio. Después de varios días de torturas, Noé recibió la visita de Isabel Miranda de Wallace, quien llegó acompañada de Alejandro Martí. Al mismo tiempo, Gualberto Ramírez Gutiérrez, agente del Ministerio Público, lo visitaba todo el tiempo para amenazarlo y asegurarse de que no cambiara la declaración que firmó bajo tortura. Edgar nunca conoció a Noé y a ninguno de los que lo obligaron a acusar por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. El 10 de agosto de 2010, Noé Robles se retractó de la acusación a Edgar y a los demás supuestos integrantes de la banda de los Petriciolet. En agosto de 2011, amplió su declaración y reiteró su retractación. Denunció en una audiencia que fue obligado bajo torturas y amenazas de la Policía Federal a su familia. Al principio no entendía lo que sucedía. Nunca habíamos tenido un problema de estos en la familia. No tenía idea de qué hacer. Comencé a buscar un abogado, a recorrer los tribunales, el arraigo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO, el reclusorio. Nunca me quedé quieta, relata Pamela, y por momentos se quiebra. No tuvo abogado de oficio y al final llegó uno para que firmara la declaración. Este abogado dijo que no estaba golpeado ni lastimado, que tenía solamente 2 rasguños. Mi primo estaba destrozado por las torturas, tenía las plantas de los pies en carne viva. Cárdenas Palomino dirigía las torturas. Estuvo 3 días en el CIEDO y luego fue trasladado al arraigo de la colonia Doctores. Allí tenían encerradas a una buena cantidad de personas en las peores condiciones, como animales. Lo tenían clasificado por colores: el blanco para los delitos contra salud, amarillo por delincuencia organizada, rojo era por secuestro y morado era por robo a la nación. A mi primo lo custodiaban elementos de la Marina fuera del edificio y adentro los policías federales. No había una sola persona que no estuviera torturada. Las mujeres eran violadas todo el tiempo. Todo el mundo tenía como mínimo una costilla rota y no tenían ningún tipo de atención médica. Allí vi a los personajes más variados. Estaba el pozolero, su hermano, un lugarteniente del Chapo al que le apodaban el jabalí. Tenían al indio, a Ramón Ayala, a Lupe Tijerina y a los hijos de este. Personas que realmente tenían que ver con el narcotráfico. Edgar nada tenía que ver con el narco ni con secuestros. Mi familia comenzó a sufrir de intimidaciones y amenazas. Había policías vestidos de civil fuera de la casa de mi abuela.
A mi primo le enseñaban fotos de su hija, de su esposa, de sus padres. Le decían: si tú dices lo que sabes, aquí están las fotos. A uno de sus hermanos lo secuestraron policías federales y lo lanzaron en la carretera de Tepoztlán. Nos llamaban por teléfono y nos decían que nos iban a hacer cachitos. Me pusieron una sierra en el teléfono. Me seguían los policías federales cada vez que salía. Había autos parados frente a la casa y no pude más y me fui de México. Pero volvieron las amenazas a mi primo en la cárcel donde está. No pasa un día que no lo amenacen. Tiene miedo de que lo maten. Edgar Ulises Carrillo Tenorio se encuentra detenido sin condena en el penal de Tepic, acusado con base en confesiones obtenidas bajo tortura, de integrar la banda de los Petriciolet y de secuestrar y asesinar a Fernando Martí. En el expediente al que tuve acceso y que se encuentra en manos de la ONG canadiense Ibero, no existe ninguna prueba pericial, así como ningún señalamiento de víctimas que lo incriminen. En careos con los demás acusados, ninguno lo reconoció y quienes lo acusaron, Noé Robles, Abel Silva Petriciolet y Manuel Rico Trejo, se retractaron en ampliaciones de declaración y careos. Abandonado en el limbo, Edgar Carrillo Tenorio es un chivo expiatorio del poder político, del sexenio calderonista. Genaro García Luna y su pesadilla necesitaban una banda para salvarse y calmar las exigencias de las víctimas y de la sociedad. Lo presentaron ante los medios como culpable. No les importó violar la presunción universal de inocencia y, como a miles de personas en su situación, le destrozaron la vida. Carpetas, fotos y videos. Desde el sexenio de Fox, los altos mandos del Ejército y la Marina desconfiaban de Genaro Luna García. Por esta razón comenzaron a investigarlo. Cada fuerza hizo lo suyo. Interceptaron sus comunicaciones y la de sus hombres. Le realizaron seguimientos. Armaron varias carpetas con videos, fotografías y grabaciones que probaban sus relaciones con las mafias, especialmente la que mantenía con el cártel de Sinaloa. El material era explosivo y contundente. García Luna, para abajo, todos estaban metidos en el negocio del narcotráfico con todos los cárteles. Antes de que Felipe Calderón se convirtiera en el nuevo habitante de Los Pinos y en medio de la transición, 3 generales de alto rango solicitaron una reunión con el hombre de mayor confianza del presidente electo, Juan Camilo Mourinho. Querían hacerle llegar al presidente dicho informe de inteligencia e impedir la continuidad de Genaro García Luna. Pecamos de ingenuidad, manifiesta uno de ellos cuando recuerda la situación. La cena se realizó una noche de octubre de 2006 en el lujoso restaurante Sir Winston Churchill's de Polanco, una mansión estilo Tudor rodeada de bellísimos jardines, donde reservaron un comedor privado ubicado en el primer piso. Juan Camilo Mourinho llegó acompañado por Jordi Herrera, hombre de confianza del equipo de Calderón. La conversación con los generales iba por buen camino hasta que llegó el momento en que estos colocaron en manos de Iván las pruebas que tenían sobre García Luna y le manifestaron su deseo de que llegara a Felipe Calderón, que aún no había decidido quién estaría al frente del ejército. Un militar presente me reveló que, a medida que Mourinho leía el contenido de las carpetas, su rostro se desencajaba. Fuera de sí, dio un golpe en la mesa y lanzó el material sobre la misma. Los generales, impactados, no pudieron reaccionar. Iván se levantó y bajó por las escaleras, furioso a pesar de los esfuerzos de Jordi Herrera por detenerlo. «Iván, no puedes hacer esto, regresa. Son generales de la nación», exclamó mientras trataba de detenerlo aferrándolo de un brazo. No podemos permitir que estos cabrones nos presionen con estas chingaderas», respondió Mourinho y se marchó. ¿Por qué razón?
Juan Camilo Mourinho no pudo controlar sus emociones y prácticamente huyó del lugar a donde había sido convocado por generales de alto rango del ejército. Algunos de los participantes de la comida interpretaron que esa actitud violenta no solo revelaba la inmadurez política de Mourinho, sino que, más grave aún, desnudaba una relación obscura entre este y García Luna, relacionada con ciertos aportes para la campaña presidencial de 2006. Los generales sabían y tenían pruebas de que el Cártel del Pacífico había donado, entre comillas, varios millones a la campaña de Felipe Calderón a través de Genaro García